Vamos a tener a continuación a Jennifer Paola Flores y Laura Camila Estrada. Jennifer Paola Flores es docente de la Universidad del Cauca, enfermera especialista en auditoría y garantía de la calidad en salud de la Universidad Escuela de Administración de Negocios de Bogotá. Es docente de la Universidad del Cauca y coordinadora de servicio Amigo en Salud Sexual y Reproductiva del Centro Universitario en Salud Alfonso López. Por su parte, Laura Camila Estrada es docente también de la Universidad del Cauca, enfermera profesional egresada de la Universidad del Cauca, especialista en enfermería materno-perinatal de la Universidad del Valle, consultora y doula perinatal y aprendiz de partería tradicional. También es asesora y consejera en lactancia materna con enfoque intercultural, certificada en el método NACES y cuidado de enfermería en salud sexual y reproductiva con enfoque de derechos. Es miembro del Movimiento Nacional por Salud Sexual y Reproductiva y de la Red Colombiana Parir en Paz. Adicionalmente es docente ocasional del programa de enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca. Nos van a acompañar con la presentación de la experiencia Curso de Formación de Multiplicadores, Lideresas y Líderes Comunitarios en Salud en López de Micay y Timbiquí. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Primero, quiero darles la bienvenida. Para nosotras es muy especial que ustedes hayan decidido estar en este espacio por su elección. Vamos a compartir acá una experiencia. Cuando hablamos de experiencias en innovación o experiencias con la comunidad, para nosotras es importante el diálogo, ¿sí? Y que eso también determina cómo nos hemos construido como sociedad desde nuestros territorios. Entonces vamos a presentar este curso de formación de multiplicadores, líderes y lideresas comunitarios en salud. Agradecimientos siempre, agradecemos a todo un equipo de trabajo. Este proyecto inicialmente surgió desde una necesidad que es territorial, ¿sí? Es de la comunidad. Por esa razón tengo que venir acá a agradecer primero al territorio, ¿sí? Al padre, a la madre, a los seres que nos acompañaron en este recorrido, a la experiencia de mi compañera y al equipo de la Universidad del Cauca, porque gracias también a ellos han creído y han confiado en nuestro trabajo y en nuestro camino de vida. A la Secretaría de Salud Departamental del Cauca, a la S Occidente, al CECAF, quien es la entidad quien certifica el curso, y al programa de enfermería de la Universidad del Cauca, que hacemos parte del cuerpo docente, y a Barcados, que hizo parte como equipo de diseñador gráfico. Vamos a traer acá una frase muy importante. Francisco de Miranda nos decía que el liderazgo comunitario es esencial para el desarrollo y el progreso individual y colectivo, y así lograr una comunidad activa y participativa con el fin de producir cambios positivos. ¿Qué es importante? Que nosotros tenemos que comprender que cuando trabajamos en comunidad debemos escuchar y debemos sentir las necesidades propias en el territorio. Es decir, cuando hacemos una actividad, antes de nosotros querer tener todas las ideas, porque tenemos muchas ideas desde la ciudad, pero para poder llegar allá tenemos que sentarnos y escuchar, y desde las propias necesidades vamos a hacer las actividades o actuar, ¿sí? Por esa razón quisimos traer este curso, para poder reconocer que los líderes y las lideresas comunitarias, que también pueden participar tanto sabedores, sabedoras, parteras, parteros, curanderos, rezanderos, son también parte del cuidado. Ellos son los que cuidan la comunidad donde el equipo de salud a veces no puede ingresar. Ahora bien, ¿yo cómo puedo articular acciones tanto desde la academia? Porque acabamos de decir, somos academia, pero también están los entes territoriales, es decir, cómo nos articulamos con las secretarías de salud, pero también cómo nos articulamos con la propia comunidad, porque la necesidad pues parte de allí. Por esa razón es vital conocer o tener estos conceptos claros, realizar procesos de formación comunitaria con el fin de desarrollar capacidades en líderes y lideresas para dar respuesta oportuna a un evento como tal en salud. Ahora, para escoger los temas también hay que saber cómo vamos a priorizar. Entonces, hay muchos temas, sí, pero acá nosotros lo que hicimos fue hacer como después del diálogo,
priorizamos y nos dimos cuenta que de más de 30 temas que podríamos abarcar, lo resumimos en 18 y ahorita los vamos a presentar. Este curso se realiza como una actividad de proyección social del programa de enfermería de la Universidad del Cauca, con apoyo de la Secretaría de Salud Departamental, la S Occidente del departamento, más exactamente en los municipios de López de Micay y Timbiquí. Acá ustedes pueden apreciar, esto es una actividad que se hace en conjunto. Nosotras, digamos, fuimos hasta allá en ocasiones para poder escuchar, para poder aperturarnos y poder identificar las necesidades para poder hacer el curso y desarrollarlo. Entonces, los líderes y lideresas de una comunidad son muy importantes porque ellos precisamente son quienes van a llevar el mensaje a las comunidades y también son los que nos traen el mensaje, incluyendo las necesidades que presentan las comunidades para ver cómo se pueden atender. El objetivo general del curso, pues desarrollar capacidades en promoción en la salud para 60 líderes y lideresas del municipio de López de Micay y Timbiquí con enfoque multicultural durante los meses de noviembre y diciembre del 2023. ¿Qué queremos? Fortalecer conocimientos, prácticas y actitudes con los líderes y lideresas, reconocer la importancia de diversos temas relacionados con la salud de las comunidades y formar los líderes y lideresas multiplicadores de las acciones en promoción a salud a nivel comunitario en López de Micay y Timbiquí. ¿Cómo fue la metodología? El curso se desarrolló en varias etapas, iniciando el 10 de noviembre hasta el 15 de diciembre del 2023, y los resultados esperados de esta estrategia se van a presentar en diferentes etapas. Primero, tuvimos que hacer una articulación, es decir, sentarnos con gobierno y academia, nosotros como universidad, con gobierno, articularnos y saber cómo vamos a priorizar, qué municipios del departamento se priorizaban. En esta ocasión nos fuimos para Costa Pacífica. Digamos que del departamento del Cauca, en sus diferentes territorios, para poder acceder a la Costa Pacífica tenemos que irnos por carro, irnos por avioneta, irnos por lancha. En las tres toca irse para poder llegar hasta allá. Ahora sí, las condiciones de estas personas para salir de allá a un nivel de mayor complejidad, en caso dado de que tengan, por ejemplo, una hemorragia, un código rojo, una hemorragia obstétrica o alguna necesidad que no se pueda atender dentro de la misma población. Entonces, primero nos articulamos nosotros. Segundo, la postulación ante el Centro de Educación Continua Abierta y Virtual, que es el CECAF, que está adscrito a la Vicerrectoría Académica de la Universidad del Cauca a través de la elaboración del curso y el trámite que fue aprobado. Después, la siguiente fase, la aplicación de la encuesta de mapeo de actores, metodología que es aplicada a través de la cartografía social, aplicación de pretest, ejecución de los 8 módulos y el posttest. La cuarta fase, estrategia de fortalecimiento de la red de salud materna a través del diálogo e encuentro de saberes. Quinta fase, seguimiento del conocimiento y aplicación de la cartilla con la comunidad. Entonces, para conocer un poco cómo es nuestra población, en este caso en Timbiquí nosotros pudimos hacer el acercamiento con 16 personas, que entre ellas también participaron auxiliares de la S, 4 específicamente, y los demás, o sea 12, eran líderes o lideresas comunitarios del municipio. Según la tabla de distribución de edades, abarcan de entre los 20 y los 70 años que están allí, pero el promedio en esta población está entre los 30 y los 39. Según el gráfico de residencia, en su mayoría encontramos que está en rural disperso, pero el rural disperso desde la Costa Pacífica, estamos hablando que para poder llegar a la cabecera municipal se demoran más o menos 5, 3, 4, el más lejos 9 horas en Timbiquí, en López de Micay son 10 horas en lancha, y depende si el río está abajo o está arriba, o cuando uno dice que la marea alta, marea baja, igual es allá con el río, que esa es la forma en cómo se puede movilizar las personas. Según el gráfico, 15 participantes se reconocen como afrodescendientes y solamente uno como campesino. De los 16 participantes, todos digamos que se encuentran en el estrato 1 por la población, pero si vamos a ver cómo es el acceso tanto a agua, a luz, a gas, diríamos que los 16 deberían de tener por lo menos luz o agua, pero por ejemplo con agua solamente contamos con 10. ¿Sí? Entonces, el agua, por ejemplo, para esta población, ellos recogen agua de lluvia en caso dado de que no tienen el acceso para los ríos,
o depende si está contaminado con algunos químicos, porque allá pues, se ve mucho la minería ilegal también. Entonces, ¿cómo ellos obtienen su agua? A través de aguas lluvias. Y cuando hablamos del ejercicio de la medicina ancestral, porque también la idea era caracterizar cuál era la población, como el rol que cumplía dentro de su comunidad de cuidado, pues encontramos parteras, curandero, curandera, remediero, curador de mordedura, médico tradicional, sobandero, sobandera, auxiliares de enfermería, que son propios de allá de la misma comunidad, es decir, no son de la ciudad y van allá, sino que son propios de la comunidad. Técnicos en auxiliares de enfermería, colaborador de la comunidad también se representa así, y atención psicosocial. Para López de Micay. Para López del Micay logramos acudir con 59 personas, 36 pertenecían a la S y los 23 que seguían son personas que viven allá, líderes y lideresas. ¿Cómo se encuentra la distribución según su edad? Acá, a la diferencia de la anterior, encontramos que en su mayoría van hasta los 79 años, ¿sí? De los 19 a los 79 años, pero lo que ellos referían es que la población que cuida es más adulta, es decir, que no hay juventudes que tengan el conocimiento, ¿sí? Que se está perdiendo, pues es una de las cosas que ahorita nos van a compartir. También la mayoría es en rural disperso y urbano, pero urbano quiere decir cabecera, ¿sí? 53 personas se reconocen como afrodescendientes, solamente 4 personas se reconocen como mestizos, una persona como indígena y campesinos también, una persona. Con respecto al acceso a los servicios encontramos lo mismo que encontramos en el otro territorio, igual con el agua y con la luz y el gas, es limitado y esa es la forma en cómo ellos se representan. Aquí también agregamos no aplica porque también existen, por ejemplo, personas que solamente querían participar, solo se reconocían como líderes o lideresas, pero no necesariamente tenían una forma de cuidado. El mapeo de actores. Para poder hacer ese acercamiento y poder referenciar dónde están ubicados los líderes, lideresas y agentes de cuidado del departamento o del municipio, en este caso Timbiquí, lo que hicimos es el mapeo, la cartografía del territorio. Entonces, con ellos mismos, es decir, nosotros lo que hacíamos es ubicar el mapa y a través del mapa ellos decían, yo me demoro tanto en llegar a la cabecera municipal o tanto tiempo, qué función yo represento para la comunidad y cuántos años tengo. Entonces, esta es, digamos que una de las fotografías, igual con López de Micay, lo mismo, un mapa donde nosotros nos representábamos y cada persona pasaba y se ubicaba dentro del mapa. ¿Cuál estrategia de educación nosotros realizamos? Para llevar a cabo esto, inicialmente pues se tomaron de partida la recolección de datos oficiales, o sea, fuentes que sean verídicas de información para poder realizar una cartilla que va conjunto con el curso, que es uno de los resultados que tenemos. Y se llevó a cabo actividades de sensibilización en 4 sesiones con una duración de 4 horas. La metodología que se utilizó es metodología de exposición participativa y diálogo de saberes, que fue dirigido a través de la cartilla que logramos pues, realizar a través de 8 capítulos. Entonces, la cartilla contiene esta información, contenido, qué vamos a aprender, desarrollo del tema con enfoque étnico y cultural, porque recuerden que esto es base a la comunidad, es decir, con la propia comunidad se construyó esta cartilla. Reflexiones y conclusiones. El contenido teórico, pues ya sabemos, son 8 capítulos. Nosotras 2, por eso nos representamos aquí siempre, porque atraemos acá los temas que se discutieron en el territorio. Tenemos el capítulo 1, que es estrategia 4x4, enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, cáncer. Entramos con la ruta de cáncer, cáncer de mama, cáncer de, de los diferentes tipos de cáncer que tenemos. Salud oral, salud auditiva, el capítulo 2 que son las guías alimentarias, las GABA, tenemos el capítulo 3 que son derechos sexuales y derechos reproductivos, capítulo 4 que es la tuberculosis, lepra, capítulo 5 que son las prácticas o las estrategias para prevención de la mortalidad de enfermedades prevalentes en la infancia, capítulo 6 salud en las poblaciones étnicas, especialmente la comunidad indígena. En el capítulo 7, maternidad segura, entonces salud materna y perinatal con diferentes entornos étnicos y diferencial, con la ruta materno-perinatal.
signos de alarma en la gestante, cuidados en el recién nacido, signos de alarma en el recién nacido, lactancia materna, capítulo 8, ira, EDA, y cómo nosotros tenemos que tener en cuenta signos de alarma para poder acudir de nuevo a las instituciones de salud, y se les entregó también recetas de qué hacer en casa. Esto siempre iba acompañado con una ficha, es decir, junto con los líderes, porque tiene que haber un compromiso para que estas estrategias funcionen, que es una ficha, que es como una demanda que se hace. Entonces, en esta ficha lo que hacían ellos, después de ellos mismos construirla, para que se apropien del conocimiento, se diligenciaba y se remitía hacia el centro de salud. Hemos visto una particularidad que es especial con las poblaciones étnicas y afrodescendientes de nuestro territorio en la costa, que desconfían en el centro de salud o del sistema de salud por los saberes propios, por las cosas que han pasado históricamente. Entonces, ¿cómo hacer ese acercamiento con la ESE? ¿Cómo articular para que volvamos de nuevo a llegar la salud hasta allá y que ellos también, dentro de sus propias formas de cuidado, logremos, digamos, tener un cuidado en sí en la comunidad? ¿Cómo hacerlo? Pues volver de nuevo con la confianza, pero esto es sentándonos, es decir, mis conocimientos no pueden interponerse, ni mis conocimientos son más valiosos que los tuyos. Aquí nos hablamos y aquí abrimos un diálogo para saber cómo es la forma de cuidado en el territorio. Y aquí todos también se puede aceptar. ¿Hay prácticas de riesgo? Totalmente. Por esa razón hay que saber yo cómo puedo acompañar esa práctica de riesgo, de decir, esto lo podemos hacer, esto podríamos hacerlo de esta forma también. ¿Sí? Entonces ahora le voy a pasar el micrófono a mi compañera para que ella continúe con la siguiente experiencia. Bueno, entonces dentro de las estrategias que desarrollamos en esta actividad tenemos la… ¿qué pasó? La estrategia de fortalecimiento de la red en salud materna. Para el Cauca, creo que igual que muchos departamentos del país, tenemos una dificultad con respecto a la atención materno-perinatal. El Cauca siempre ha estado tristemente dentro de los primeros lugares en mortalidad materna y morbilidad materna extrema a nivel nacional. Y pues esto también nos ha llevado a pensarnos qué es lo que sucede en nuestro territorio que realmente hace que se nos mueran las maternas, porque ustedes saben que la muerte materna es un indicador de calidad de la salud, que dice que si yo llego a esos centros hospitalarios pues me puedo morir de cualquier causa, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros pensamos cómo mejorar la atención materno-perinatal, también reconociendo un poco las características de nuestros territorios. Nuestros territorios son territorios en donde se dificulta mucho la posibilidad de acceder, porque digamos tenemos una dificultad muy grande en el desarrollo de vías terciarias y de otros tipos de vías, ¿sí? Por ejemplo, para nosotros poder llegar a López de Micay y a Timbiquí, tenemos que desplazarnos a Valle del Cauca, ¿sí? Que eso es más o menos un recorrido de aproximadamente 4 horas, y de ahí desplazarnos al territorio, que López de Micay en lancha queda alrededor de 4 horas a 6 horas dependiendo de cómo está, ¿sí? Y Timbiquí queda también alrededor de 3 horas, ¿sí? Y no son los municipios más distantes del departamento, porque por ejemplo llegar al Piedemonte Caucano significa viajar 16 horas. E incluso es más fácil acceder por otros departamentos, ¿sí? Putumayo queda mucho más cerca del Piedemonte Caucano de lo que queda el propio Cauca. Entonces, teniendo el reconocimiento de todo esto, una de las cosas muy importantes es saber que tenemos actores territoriales que son muy importantes, que son los líderes y lideresas a nivel comunitario. Actores sociales que se han convertido también en proveedores de salud dentro de su territorio, y a pesar de que tengan horizontes hermenéuticos muy diferentes al nuestro, ¿no es cierto?, que la validación de sus saberes sea muy diferente a la nuestra, pues esa validación de saberes les ha permitido pervivir dentro de los territorios. Entonces, reconocer estos conocimientos es fundamental para que nosotros podamos generar alianzas y saber hasta qué momento llega la actuación de ellos y en qué momento podemos empezar a actuar nosotros como sistema de salud. Después de que hicimos este mapeo, para nosotros fue muy importante identificar cómo nos llamamos dentro del territorio como proveedores de salud tradicional, y en ese proceso, por ejemplo, logramos entender que para ellos están los médicos o médicas tradicionales. ¿A quienes llaman ellos médicos o médicas tradicionales? A las personas que practican más de un ejercicio de la medicina tradicional, ¿sí?
Están los parteros o parteras que solo se dedican a la atención del parto. Uno pensaría que el partero o el partera solo se dedica a la atención del parto, pero cuando uno empieza a hablar con ellos, ellos hacen un acompañamiento de la gestación, ¿sí? Y el acompañamiento de la gestación tiene que ver con labores de cuidado que también ayudan a esa mujer a vivir una gestación feliz. Entonces, por ejemplo, ellos nos contaban mucho de que el partero o la partera hace un acompañamiento muy importante en ir hasta la casa de ellos, ayudarles a cocinar, ayudarles en labores de lavar, muchas cosas que nosotros no hacemos como personal de salud y que de ahí se va ganando la confianza para que ellas vayan permitiendo las prácticas de los rituales tradicionales, ¿sí? Están también los remedieros o remedieras, que son las personas que se especializan en el manejo de plantas, ¿sí? Y saben qué planta sirve para cada cosa. Ustedes se acercan allá, es un poco difícil que ellos les vayan comentando a uno sus saberes, obviamente, pues porque hace parte de un proceso muy largo que tienen dentro de los territorios, pero ellos saben más o menos qué plantica sirve para curar al niño que está amarillo después de nacer, ¿sí? Saben qué plantica sirve para la gripa, saben qué plantica sirve para incluso la malaria, ¿no? Cuando estábamos en las conversaciones, ellos nos dicen, no, aquí hay forma tradicional de manejar la malaria y hemos salvado a más de un paciente. Están los curanderos o curanderas. Estos curanderos o curanderas trabajan con algo muy bonito que se llama el secreto. ¿Qué significa el secreto? El secreto es un proceso de transmisión de la palabra de oraciones sagradas dentro de los cultos religiosos, pero ustedes saben que es población afrodescendiente que tiene una tradición también religiosa y cultural un poco diferente a nuestras prácticas. Y ellos curan a través del secreto, ¿sí? E incluso tienen algo muy importante que representarse alrededor del secreto. Nos contaban un poco que era una frase que se transmite de familia en familia, que tú te la debes tomar, ¿sí? Es decir, te regalan el secreto escrito, tú te la tomas y te tomas un traguito para bajar ese secreto y no se lo puedes contar a nadie. Están los sobanderos o sobanderas. Las rezanderas, los sobanderos o sobanderas, pues son las personas que hacen la atención, digamos, de lo que sería el equivalente al traumatólogo nuestro, ¿sí? Más o menos allá son los sobanderos y los sobanderas. Los rezanderas, que son las personas que, yo no sé, aquí creo que les dicen playideras, ¿sí? Las que oran en medio del proceso de la muerte, porque la forma en que entienden nuestras comunidades afrodescendientes la muerte es muy diferente a como la entendemos nosotros, es un tránsito, ¿sí? Y las comadronas, que es un nombre especial que se le da a las parteras en los territorios. Otra de las cosas importantes era reconocer cómo nos enfermamos, porque muchas de las patologías que nosotros reconocemos dentro de nuestra formación occidental son patologías que también reconocen ellos desde sus saberes propios. Entonces esto lo trabajamos centrados en todo lo que tiene que ver con la ruta materno-perinatal, y ellos nos contaban, por ejemplo, cómo curaban al niño que tenía mal de ojo, ¿sí? Que tenía pujo, que tenía susto, ¿sí? Porque esas son las enfermedades propias que se encuentran dentro de los territorios y que se pueden curar desde hierbitas hasta con un rezo, ¿sí? Y que en nuestra universidad tenemos a una docente que se llama la maestra Elisa Jojoa, que mucho tiempo lleva trabajando esto con las comunidades, pero principalmente de origen indígena, y ha logrado encontrar que son trastornos del nervio vago que nosotros no hemos estudiado, ¿sí? Pero las comunidades ya sabían cómo curarlas. ¿Cómo nos curamos? Algo muy importante que nos dejó todo este proceso es entender que cómo se curan con sus saberes propios que se han transmitido oralmente. Obviamente cómo se curan ellos a través de los alimentos. Para ellos los procesos de alimentación son muy importantes, y entonces cuando desarrollamos guías nacionales de alimentación no pensamos que en estos territorios hay muchos de esos alimentos que no llegan, ¿sí? Y entonces las guías deberían estar adaptadas a lo que hay en el territorio, porque usted le dice a una persona de López de Micayo, de Timbiquí, no coma sal, y la única forma que tiene de conservar los alimentos es con sal, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a esas realidades territoriales? Porque seguimos sentándonos a hacer guías que no aplican para nuestra realidad territorial. Con el agua, para ellos el agua es fuente fundamental, para ellos el agua es vida, para ellos el agua es todo. Con la palabra convertida en rezo y en secreto, con la comunidad y sobre todo conociéndonos. Una de las preocupaciones más grandes que hablaban las comunidades era particularmente que en esta población se está perdiendo mucho la presencia de los médicos tradicionales,
¿sí? Es decir, las nuevas generaciones no quieren aprender sus saberes. Y tenemos una dificultad muy fuerte de la red de atención que tenemos en estos territorios. Entonces, esa es una de las preocupaciones más grandes que nos dan allí. ¿Cuáles son las conclusiones de todo este proceso? Que siempre el aprendizaje es bidireccional. Siempre las personas que tenemos enfrente tenemos la posibilidad de que algo nos enseñe y nosotros algo que enseñarles. Que a medida que entramos al diálogo también podemos comprendernos y a la vez hacer un trabajo colaborativo. Que las comunidades tienen unas realidades y esas realidades determinan las dinámicas de cuidado. Y no podemos seguir generando normas desde no conocer esas realidades, ¿sí? Que podemos llegar a acuerdos y podemos volver a ganar algo muy importante para nosotros, la confianza de las personas en el acceso a los servicios de salud, ¿sí? Y que siempre debe garantizarse un trato respetado y humanizado. Y eso se entiende que cuando tengo enfrente a otra persona es un humano que tiene los mismos derechos que tengo yo, ¿sí? Ser empático con las diversidades y los contextos del territorio, porque cuando llegamos allá entendemos por qué son los comportamientos de la comunidad. Y este curso nos permitió saber que la unión de saberes sin una competencia de horizontes hermenéuticos y en pro del mejoramiento de la salud garantiza la calidad de vida de las comunidades. Muchas gracias. Hola, hola. Bueno, uno escuchándolo ahí se emociona positivamente, ¿no? Trabajar en territorios lejanos no es fácil. Y creo que conocer a lo que llamamos nosotros los seres humanos, que lo denominamos paciente, no es tampoco tarea fácil, ¿cierto? Lo dijiste tú claramente. Antes de hacer cualquier proceso de capacitación o acompañamiento, primero conozcamos la realidad de la gente que vive en el territorio. Muy bonita la experiencia. No sé si alguien del auditorio tiene alguna pregunta, algún comentario. Sí, por favor. Gracias. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, pues muchísimas gracias por esa intervención, muy interesante, conocer un poco sobre el desarrollo pues, de la medicina tradicional y la articulación con los contextos de nuestra medicina occidental o de afuera, como la llamamos muchas veces. Me causó un poco de gracia o de impacto cuando estaban hablando sobre la posibilidad de alteraciones del nervio vago en los niños, por ejemplo, con esa sintomatología que uno a veces ve y como médico, pues uno muchas veces desmiente en esas nonas, en esas abuelas, en esas personas que van, que el pujo, que el mal de ojo, y cómo las abordan, por ejemplo, con hierbas, zumos, masajes, cuando tenemos, por otro lado, por ejemplo, siempre se nos enseña que el tema de la protección de la microbiota o la no administración de elementos antes de los 6 meses, porque el microbioma del recién nacido, del lactante, no está desarrollado, y muestran ustedes que posiblemente existe una evidencia de, digamos, el tratamiento y el manejo de estas afecciones con intervenciones tradicionales. Entonces, ¿cuál sería como ese punto de equilibrio o cómo podríamos identificar entonces que sí puede ser seguro o que puede ser válido, ¿sí? Y que no corresponde, por ejemplo, a un suceso, a una casualidad, que yo digo, no, pues se curó porque sí, ok, no era algo muy grave, y se curó, más no porque sí corresponde o no a la efectividad de ese tratamiento. Sí, porque lo que yo les decía, viendo las diapositivas y la presentación, que los alimentos basados en arroz, como dice la guía de AIEPI, listo, implementado. Pero el tema ya entonces de la aplicación de zumos, de esencias, cuando también hay evidencia sobre, digamos, el impacto en el microbioma del lactante, ¿cómo podemos hacer ahí? ¿Qué hacemos? Bueno, gracias. Entonces, para dar respuesta, no sé si de pronto escuchamos la otra pregunta y damos respuesta a las dos. Listo. Sí, no, excelente, gracias. Quería preguntar si tienen experiencia, uno reconoce ese enfoque diferencial, pero cuando llega uno ya los trae a esos parteras, a esas comadronas, a la zona hospitalaria, siempre tengo o tenemos un rifirrafe con el área de calidad. ¿Han tenido algún acercamiento y cómo han enfrentado ese tema?
Listo, gracias. Entonces, para responder sobre el lactante, sí es algo importante porque hay prácticas riesgosas, que es lo que les decía ahora. Y nosotros, ¿cómo podemos entrar allí a entender y a poder explicar que de pronto esta práctica, según, digamos, recién nacido, antes de los 6 meses, sabemos que desde la occidentalidad no se puede dar nada o aplicar algo por los riesgos que se tiene? Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender? Porque hay cosas que sí hacen que pueden poner en riesgo, digamos, la salud y la vida de este bebé, ¿sí? Y cómo podemos entrar en ese diálogo. Por ejemplo, hay algo importante, lo del madurar el estómago con agua de frijol. Se sabe que puede tener complicaciones serias. Entonces, ¿cómo yo puedo hablar con esta familia y explicarle que esto, en vez de esto, puede ser esto, por ejemplo? Entonces, la explicación, lactancia materna, no hay otra forma que se pueda dar para que su estómago se pueda madurar. Y es explicar la importancia que tiene la lactancia materna en ese caso, porque estamos hablando de lactantes. Pero en otros, no sé, en otros momentos, por ejemplo, el breo. El uso del breo para las contracciones, aumentar las contracciones, sabemos que esto es súper tóxico y va a aumentar, antes va a ser mucho más fuerte. Pero así como usamos medicamentos, por ejemplo, nosotros cuando vamos a una droguería y el farmacéutico nos dice tómate esto, a veces pasa también en la comunidad, porque no es a través de un consejo, no es a través de una visión. El sabedor, a través de su cultura, trae el consejo y te dice esto es exactamente lo que tú necesitas para ti, que lo que te sirve a ti no va a servir, por ejemplo, para ella, y que puede ser que sea hasta lo mismo, la misma patología, la misma condición, pero es totalmente diferente. Por eso es que hay que también entender que estas medicinas se complementan. Mi saber no es más importante que tu saber, de las dos partes. ¿Cómo vamos a entrar en ese diálogo? Pues trayendo acá las explicaciones, y aquí nos sentamos a hablarlo. Por eso, cuando ustedes se dan cuenta en estas reuniones que se hace con las comunidades indígenas, son es mucho tiempo de discutirlo, ¿sí? Pero es para llegar a acuerdos o a puntos. Bueno, hay una cosa importante y es que esperamos volver con la OES, esperamos que llegue aquí la maestra Elisa. Nosotros tenemos el primer consultorio intercultural en salud. Es un consultorio que combina las prácticas de salud occidental, guiado por una enfermera, y las prácticas de interculturalidad, y en ese consultorio prácticamente lo que se hace es aplicar una teorista en enfermería que se llama Leninger. Leninger es nuestra teorista intercultural. Esa teorista nos dice que con las comunidades se negocia y se habla de prácticas aconsejables y de prácticas no aconsejables, pero siempre que tú hablas de una práctica no aconsejable, inmediatamente tienes que brindarle una opción, ¿sí? Entonces, de esa manera es que se negocia. Frente a, hay que analizar cuáles son las posibilidades en territorio, porque yo trabajo en el consultorio amigo y justo al lado queda el consultorio intercultural, y por ejemplo me he dado cuenta de que sí es verdad, ¿sí? O sea, llega el niño con pujo, mal de ojo, todo lo que ella enseña en su realidad y en sus mediciones, y en ese momento ese niño sale sano de ese servicio, ¿no? Y llega una mamá explicándote, es que llevo 6 días en que no puedo dormir, en que el niño no paraba de llorar, y justo llegamos acá y el niño sale sano, ¿sí? Ninguna de las prácticas que realiza la maestra es con ingesta. Incluso gran parte de cuadrar el nervio vago es más un movimiento quiropráctico, ¿sí? Pero ella no deja de usar la ritualidad por el respeto a los territorios, entonces sigue haciendo los emplastos que hay alrededor de eso. Bueno, yo creo que en el receso que vamos a tener más adelante, aprovechen que están acá en Cartagena y pueden contactar directamente, y esperemos seguir contando con ese tipo de experiencias en la OES. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora invitamos a la doctora Marta Hernández y al psicólogo Cristian Cano.